Ahora hablaremos sobre la infección por el virus de SARS-CoV-2 en saliva. La evidencia actual básicamente comprueba la presencia del ARN del SARS-CoV-2 en la saliva en pacientes antes de que aparezcan lesiones pulmonales y en pacientes asintomáticos en comparación con la nasofaringe. Esto es de gran importancia porque, como vimos en la presentación anterior, las glándulas salivales se ven, actúan como un órgano diana para la infección por el SARS-CoV-2 y reservorio del virus. Pero no solamente es la glándula salival, es la mucosa de la cavidad bucal, la mucosa gingival. También puede actuar como un órgano diana para la infección y reservorio de la misma y su liberación al medio bucal. Eso es lo que explica por qué hay presencia del virus SARS-CoV-2 en saliva. Pero el hecho de que aparezca antes de lesiones pulmonales y en pacientes asintomáticos nos hace pensar que la infección del SARS-CoV-2 se inicia principalmente en nasofaringe y orofaringe antes que en tejido pulmonar y que pudiera diseminarse desde esta vía hacia otros órganos del cuerpo, siendo un posible o teniendo una posible utilidad como una prueba diagnóstica de la infección. Como les dije, la principal fuente del virus parece ser por la excreción del virus SARS-CoV-2 del conducto excretor de las glándulas salivales, y en menor medida del fluido crevicular y de las células epiteliales descamadas y de la orofaringe. Las cargas virales en saliva se detectan al segundo día de la infección de forma muy rápida y son muy altas al sexto día. A los 14 días disminuyen las cargas virales en la nasofaringe y perduran por largos periodos de tiempo en saliva. Ahora no sabemos si es contagiosa por estos largos periodos de tiempo. Hay una respuesta inmune local sostenida que se manifiesta por la expresión de inmunoglobulinas M y inmunoglobulina A contra la nucleocápsida de la proteína S, y esto es muy importante porque la presencia de estos anticuerpos puede ser de utilidad para la utilización de la saliva como una prueba diagnóstica. Entonces, ¿cuál es el papel de la infección del SARS-CoV-2 en la cavidad bucal y sus implicaciones en la salud pública? Tiene que ver con dos aspectos fundamentales: la transmisión del virus y las pruebas diagnósticas. Ya sabemos que el virus se transmite, es un virus principalmente de transmisión respiratoria, de un individuo infectado a otro, y esa es la razón por la cual es una enfermedad infectocontagiosa, porque debemos recordar que las enfermedades infectocontagiosas, como su nombre lo dice, son causados por microorganismos que pueden ser transmitidos de una persona a otra. Ellas pueden ser transmitidas a través de aerosoles, que son partículas inferiores a 100 micras de diámetro, que pueden quedar suspendidas en el aire durante horas, o de gotículas, que son partículas más grandes, de 300 micras, que vencen la resistencia del aire y caen al suelo y a la superficie contaminándola. Fíjense la diferencia entre aerosoles y gotículas. Los aerosoles tienen un mayor peso molecular y caen muy rápidamente a las superficies contaminándolas, mientras que las gotículas pueden viajar de 1 a 2 metros entre un individuo y otro y mantenerse suspendidas por largos periodos de tiempo en el ambiente. Esa es la razón por la cual un aspecto importante en la prevención del COVID-19 es el distanciamiento físico o social. Fíjense que los aerosoles, como les dije, son inferiores a 100 micras y permanecen horas en el aire. Fíjense cómo estos aerosoles pueden permanecer horas en el aire y con suspensión de partículas que viajan largas distancias, hasta 2 metros. Estos aerosoles son los responsables del 90% de la transmisión de persona a persona, es decir, de una persona infectada a otra, y pueden haber altas cargas virales en un individuo infectado asintomático. De ahí la importancia del uso del tapaboca aún cuando no tengamos síntomas de la infección. Mientras que las gotículas son superiores a 300 micras y caen rápidamente al suelo, como vemos aquí, y pueden permanecer algunas horas contaminando la superficie.
y esto podría ser responsable de la transmisión a través de fomites u objetos contaminados, que es muy baja la tasa de transmisión a través de este mecanismo, que consiste en infectarnos o tocar áreas contaminadas por el virus y luego tocarnos alguna mucosa como puede ser ocular o nasal. Pero el riesgo de infección es bastante bajo a través del contacto. Entonces fíjense, esa es la razón por la cual en espacios cerrados los aerosoles que exhalamos se comportan como un humo, pero son incoloros e indoloros. Entonces fíjense cómo tenemos a un paciente infectado y les hacen la acotación como si fuera un paciente que fumara, pero ese paciente que está infectado está respirando, está tosiendo y está liberando un aerosol parecido al humo. Imaginemos lo rápido que se llenaría el humo de humo una habitación cerrada. Cuanto más tiempo pase va a ser peor. Es decir, que es muy importante para la transmisión del virus dos elementos. En primer lugar, la carga viral que sea liberada a través del individuo infectado y el tiempo en que permanezcan expuestos los individuos no infectados a estos aerosoles. Fíjense que también un aspecto importante es la actividad que realizamos. En silencio, incluso en silencio, un contagiado puede liberar aerosoles infecciosos con la respiración. Y esto es muy importante. Es la razón por la cual debemos siempre utilizar tapabocas para la prevención del COVID-19. Pero al hablar, el número de partículas infecciosas liberadas se multiplican por 10 y vociferar o cantar se liberan más de 500 veces más partículas que en silencio. Quiere decir que además de la carga viral, el tiempo en que estemos expuestos, también la actividad que realicemos tiene que ver con el riesgo a la infección por el virus. Entonces podemos concluir que la saliva tiene un papel importante en la transmisión de la infección viral de persona a persona y en menor medida por contacto con fomites contaminados. De ahí la importancia del uso del tapaboca, de limpiar o higienizar las superficies recomendando el amonio cuaternario de quinta generación y el lavado constante de las manos, además del distanciamiento físico. Ahora bien, el segundo elemento que debemos considerar es la utilización de la saliva para pruebas diagnósticas del COVID-19. Sabemos que hay dos mecanismos principales a través del cual se hace el diagnóstico. A través del gol estándar, que es el PCR en tiempo real, que permite identificar a través de una reacción de expansión y de polimerasa el ARN viral, es decir, la presencia del virus, y a través de test rápidos que lo que buscan inicialmente era la presencia de anticuerpos contra el virus, pero como siempre había un periodo de ventana de más o menos 7 días o 6 días en donde el individuo salía negativo aún estando contagiado con la enfermedad. Y por esto se han modificado y se han realizado nuevos test rápidos mucho más efectivos y sensibles. Entonces, ¿cómo se diagnostica la infección por SARS-CoV? Entonces, como les decía, detectando la presencia del virus a través de la reacción de PCR, obteniendo una muestra a partir de un frotis de la nasofaringe o la garganta. Y a través de eso, como les decía, se amplificaba el ARN viral y se identificaba. Esta prueba permite identificar y aislar personas con infecciones activas, mientras que la prueba de ELISA, que se basa en los anticuerpos que produce el organismo o nuestro sistema inmunológico en contra de ciertos elementos del virus, se hace a través de una muestra de sangre. Se obtiene y se detecta infecciones activas o recientes a través de la identificación de la IgM o superadas como puede ser la IgG. Esta permite identificar personas con inmunidad al virus y se puede realizar a gran escala
y dando una mejor idea de la cantidad real de personas que pueden estar infectadas. Es esencial desarrollar test rápidos y fáciles de realizar en cualquier lugar para detectar el máximo número de casos y frenar lo antes posible la transmisión. Actualmente se han desarrollado pruebas de ELISA a través del hisopado nasofaringeo o de garganta profunda. ¿Qué es lo importante o lo más relevante del hisopado nasofaringeo? Que hasta ahora ha sido el gol estándar para el diagnóstico del COVID-19 a través del PCR, que tiene una alta sensibilidad y especificidad por encima del 90%. Sin embargo, dentro de sus desventajas es que requiere de personal de salud entrenado para realizar la prueba, para tomar la muestra y por supuesto de alta tecnología para utilizar o hacer el PCR en tiempo real, lo que puede disminuir el acceso de las personas a las pruebas diagnósticas y puede causar incomodidad al paciente como náuseas y tos, lo que hace la prueba insegura para el personal de salud debido a que ante las náuseas y la tos del paciente, el personal de salud pudiera estar más, digamos que expuesto a la infección por el virus de SARS-CoV-2. Fíjense que se recomendaba, en primer lugar, la utilización de la prueba con un hisopo de la nasofaringe que se introducía en la nariz hasta llegar hasta esa zona. Sin embargo, actualmente también se utiliza la prueba de garganta profunda, se introduce el hisopo para la toma de la muestra en cavidad bucal y básicamente se toca esa parte de garganta profunda en la parte posterior. Es importante o cabe destacar que en esa zona se toman muestras de lo que es la orofaringe y nasofaringe, en donde, como vimos, hay glándulas salivales como las tubáricas y también algunas glándulas salivales que pudieran liberar su contenido hacia la orofaringe. ¿Qué es lo importante del método de garganta profunda? Que tiene también una alta sensibilidad y especificidad que va del 87 al 91%, mientras que los hisopos solo de la cavidad bucal y no de garganta profunda tienen una más baja sensibilidad de 50%. Hay algunos hisopos que se utilizan recolectando directamente la saliva de los conductos excretores de las glándulas salivales, mientras que otros se recolectan la saliva total que está en la cavidad bucal o se puede recolectar propiamente la saliva. Una vez que se ha tomado la muestra de saliva, que es la que se puede utilizar como método de diagnóstico, básicamente podría utilizarse el PCR en tiempo real o el PCR sin la extracción del ARN, que lo hace mucho más rápido y mucho más accesible a la población en general. Podríamos detectar la presencia del virus o del ARN viral a través del PCR con las muestras de saliva. Es decir, que ya no solamente podríamos utilizar, como les dije, muestras de hisopado de garganta profunda o de nasofaringe, sino también de la saliva total, como vemos aquí, como método de diagnóstico. Podemos utilizar una prueba de colorímetro que también permite la identificación de algunas estructuras como la proteína S o la espícula viral a través del colorímetro y las pruebas de anticuerpos, principalmente de IgM, IgG y de IgA, que es un anticuerpo muy típico de la saliva, de la inmunidad de la saliva y que se producen en gran cantidad inmunoglobulina A en contra del virus a través de digamos que una prueba de ELISA convencional donde podemos determinar la cantidad de IgG e IgM. Recuérdense que dependiendo del IgM o IgG sabemos si la infección es reciente o fue pasada y el paciente lo midió, y otra vez de test rápidos del antígeno viral como puede ser de la proteína P, como le dije, o de la espícula, que también se han desarrollado, como les dije al principio, unos test rápidos para determinar la presencia de esa espícula viral y por lo tanto de la infección por el virus. Es decir, que las pruebas rápidas actualmente no solamente tienen que ver con la detección de anticuerpos, sino también de elementos del virus, lo que la hace mucho más efectiva para el diagnóstico de esta enfermedad. Fíjense esta prueba, digamos que de test rápido para la identificación de la espícula viral
Es un test rápido y fíjense que es positivo cuando se marca la línea en T y en C. Negativo cuando solo se marca en el control y inválida cuando solo se marca T y no el control. Fíjense que hay aquí unos artículos bien interesantes sobre el diagnóstico a través de la saliva y el PCR y la mayoría de ellos concuerdan que hay una alta sensibilidad y especificidad en las pruebas o la utilización de la saliva para el diagnóstico del SARS-CoV-2 a través del PCR en tiempo real y en la saliva. Fíjense que, como resumen, estos autores, Willy establece que la saliva es más sensible aún que el hisopado nasofaringio para el diagnóstico del COVID-19. Tú y colaboradores habla de que en el 91.7% de los pacientes diagnosticados con hisopados nasofaringios también se detectó el virus vivo en la saliva mediante el PCR en tiempo real. Este mismo autor establece que el 87% de los pacientes diagnosticados con el hisopo nasofaringio tenían una mayor carga viral en saliva durante la primera semana de la enfermedad, y esto es muy importante porque pareciera que la saliva, al tener una mayor concentración de virus que en el hisopado nasofaringio y en un periodo de tiempo más corto, pareciera ser un método mucho más efectivo para el diagnóstico temprano de la infección por el virus de SARS-CoV-2. ASI Colaboradores encontró que había un 100% de concordancia entre los resultados positivos de muestras nasofaringios y la saliva. Ambas muestras en Kojima, con el estudio de Kojima y colaboradores, en ambas muestras, tanto en el nasofaringio como en la saliva, tenían una sensibilidad similar para el diagnóstico de COVID-19. Y Posomov estableció que hay un 84% de concordancia en la positividad entre las muestras de nasofaringe y la saliva. Es decir, que pareciera que las pruebas de saliva tienen una investigación en futuro y una utilidad para el diagnóstico rápido de los pacientes infectados por el virus de SARS-CoV-2. Fíjense cómo vemos que estas pruebas rápidas de saliva nos podrían ayudar para utilizarlas en aeropuertos, en cines, en escuelas, en centros comerciales, a través no solamente de la identificación de antígenos y anticuerpos, sino también, como vimos, de ciertos marcadores como la proteína S presente en la saliva. Tenemos que también la prueba de colorímetro, como vimos, que establece la presencia del ARN viral, podría ser utilizado ya en puntos de control médico, mientras que la prueba serológica de diagnóstico y molecular de PCR se podría utilizar para comprobar aquellos casos donde había duda diagnóstica en los grandes centros hospitalarios. Quiere decir que la saliva pareciera tener un importante papel en el diagnóstico en el primer nivel de atención para hacer pruebas de cribado o de tamizaje a gran cantidad de personas a bajo costo y con un personal que no necesita ser extremadamente calificado y con una tecnología barata y sencilla. ¿Cuáles son las ventajas de la saliva? Que no es invasivo, que puede utilizarse para el diagnóstico y seguimiento de la enfermedad, que es indoloro y económico, que puede ser utilizado, como les dije, para el cribado de gran cantidad de la población, que es adecuado para niños ansiosos, discapacitados y ancianos, que la recolección es mucho más segura para el personal de salud, que no se le induce la tos o la náusea con el hisopado de orofaringe y nasofaringio, y es fácil de manejar y no requiere de equipos costosos. Mientras que entre las desventajas tenemos que no siempre es confiable para medir ciertos marcadores, que el contenido de la saliva puede modificarse por el método de recolección, el grado de estimulación del flujo salival, la higiene bucal y la variación individual, que algunos medicamentos pudieran afectar la función de las glándulas salivales y en consecuencia la cantidad y la calidad de saliva, y la posibilidad de degradación de las proteínas salivales por presencia de enzimas proteolíticas. También se ha utilizado la saliva como para determinar la presencia de algunos biomarcadores que nos podrían servir para el pronóstico del paciente o para monitorear su tratamiento. Básicamente podríamos ver que podría producirse secreción a través de los vasos sanguíneos que, como vimos, inervan o mejor dicho vascularizan a las glándulas salivales a través del fluido crevicular gingival y a través, como vimos también,
de la excreción de ciertos biomarcadores por parte de las mismas células que forman parte de las glándulas salivales. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave para el uso de la saliva como un método diagnóstico? Pareciera que la saliva pudiera ser una buena herramienta para el diagnóstico del COVID-19, mostrando sensibilidad y especificidad comparables a los hisopados nasofaringios. Algunos sostienen que puede ser una prueba de diagnóstico más temprana que las muestras nasofaringias. La saliva es un producto no invasivo, fácil de manejar y con posibilidad de autorrecolección. Características importantes en este escenario pandémico al exponer menos a los profesionales de la salud. Biomarcadores en la saliva tienen un papel de ser una guía en el pronóstico del paciente y la saliva puede ser utilizada como una prueba de cribaje para gran cantidad de personas. Conclusiones. A la luz de la evidencia científica actual, los queratinocitos de la mucosa bucal y las glándulas salivales tienen una gran expresión de los receptores ACE2 y TMPRSS2, razón por la cual se infectan por el virus de SARS-CoV-2 y pudieran ser reservorios del mismo. La presencia del virus SARS-CoV-2 en saliva se debe en gran medida a la infección de las glándulas salivales, como vemos en este gráfico, y al virus excretado por el fluido crevicular y de células descamadas de la mucosa bucal. Esto tiene gran importancia en el mecanismo de transmisión de la enfermedad y en la utilización de la saliva como un método de diagnóstico que vemos aquí y de pronóstico de la enfermedad. ¿Y cuál es su principal influencia en la transmisión de la enfermedad? Fíjense, en una reunión familiar con un asistente contagiado, tras 4 horas hablando en voz alta, hay sin medida, todos los asistentes acabarían contagiados. Fíjense lo importante y es la razón por la cual hay gran cantidad de contagios todavía. En una reunión familiar donde generalmente nos quitamos las tapabocas, con un asistente contagiado tras 4 horas hablando, todos estarían contagiados. En una oficina concurrida con un contagiado tras 4 horas sin medida, todos en la oficina estarían contagiados. Ahora, con una ventilación adecuada se contagiaría solo una persona por culpa del tiempo de exposición. Es decir, que si usáramos todos las medidas de bioseguridad como ventilación adecuada, que no necesariamente es un aire acondicionado, sino ventanas abiertas para que el aire fluya y pueda barrer con los aerosoles producidos por la persona infectada y con el uso de los tapabocas, pues fíjense cómo se reduce el contagio a una sola persona y eso se debe a la gran cantidad de horas en las que fueron expuestas, que fueron 4 horas. Es decir, que si disminuimos la cantidad o las horas de exposición, posiblemente nadie se contagiaría por el virus y con una buena ventilación se contagiaría una sola persona. Entonces, esto es muy importante y estos puntos para las medidas de bioseguridad que debemos tomar como odontólogos. En primer lugar, la ventilación es fundamental para el barrido de los aerosoles producidos por los pacientes infectados asintomáticos que podríamos ver en la consulta. El segundo elemento importante es hacer el test de preguntas epidemiológicas que se le deben hacer a todos los pacientes, es decir, si han tenido contacto en los últimos días con algún paciente con COVID-19, si tienen algunos síntomas como tos, fiebre, diarrea, malestar general. Si esto es positivo, pues en estos pacientes se debe evitar realizar el tratamiento odontológico. Solo se deben hacer tratamientos de estricta emergencia cuando así se amerite y con todas las normas de bioseguridad. El segundo elemento importante es la limpieza de todas las superficies del consultorio y del instrumental. Se recomienda amonio cuaternario de quinta generación para básicamente eliminar cualquier virus que haya podido quedar depositado a través de grandes gotículas en las áreas de la unidad odontológica y de los instrumentos. Así nos cuidamos nosotros, cuidamos a nuestros pacientes
y también algunas medidas como evitar tener salas de espera llenas de pacientes, evitar la permanencia por largos periodos de tiempo de los pacientes, evitar acompañantes durante la consulta odontológica, el lavado de las manos y el uso del tapaboca por parte de los pacientes en la sala de espera. Son medidas de gran importancia para evitar la transmisión del COVID-19 en odontología, donde hay que ver los pacientes u otros pacientes y acompañantes, el paciente que esté infectado y posiblemente sea asintomático y el profesional de la salud, a través, como vimos, de aerosoles y fomite. ¿Cuáles son las perspectivas futuras? Es importante determinar si la cavidad bucal y orofaringe pueden ser sitios iniciales de la infección por SARS-CoV-2, ya que esto podría ser de utilidad para plantear distintas estrategias de prevención de la infección. Masificar la elaboración de pruebas en saliva que pueden ser utilizados en los países pobres, con poco acceso a la tecnología, como un mecanismo de diagnóstico seguro que permite realizar cribado a mayor cantidad de personas con el fin de diagnosticar el mayor número de casos y realizar de forma efectiva el cerco epidemiológico. Identificar biomarcadores en saliva que puedan contribuir en el seguimiento de los pacientes con COVID-19 y con fines pronósticos. Determinar si existen lesiones bucales asociadas a la infección por SARS-CoV-2 y cuál sería el papel del odontólogo en el tratamiento de estas afecciones para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Me despido con este escrito de Jordi Pigen. Si dirigimos nuestra mirada hacia adentro de nosotros mismos, se hace cada vez más necesario caer en cuenta de que cada vez tenemos menos tiempo para reflexionar, para plantearnos hacia dónde van nuestras vidas e incluso para tener conversaciones mirándonos a los ojos. Es fruto de la sociedad hipertecnológica. Nos vamos encerrando cada vez más en nuestra propia burbuja y eso implica también que nos vamos olvidando cada vez más de que el verdadero mundo es el natural, ese mundo que tiene sus ciclos, que tiene su viento, su agua, sus aromas y todo eso queda eclipsado por la superficie plana de las pantallas. Surge así el Homo absortus, un ser humano perpetuamente distraído, absorto de lo que ocurre en esa pequeña pantalla de diferentes formatos que solemos tener delante. Esto se ha hecho mucho más crítico en estos 2 años de pandemia donde hemos estado aislados. Es la razón por la cual debemos comenzar a hacer nuestra vida lo más normal posible, siempre cumpliendo con nuestras normas de bioseguridad. Me despido con esta vista de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Cultural de la Humanidad, decretado por la UNESCO a 300 años de su fundación, desde nuestra querida Cátedra de Histología en el piso 9. Muchísimas gracias por su atención.